El modernismo. En este video voy a tratar este tema actual dentro de la Iglesia Católica y en el cristianismo en general. De qué trata y si es un fenómeno bueno o malo. Empecemos. Como la palabra lo indica, modernismo proviene de lo moderno. Lo nuevo siempre parte de un cambio, algo que estaba en potencia de ser y ahora es. Es un elemento o fenómeno que altera las cosas, situaciones y el orden establecido conocido hasta que aparece. Lo novedoso no es ni bueno ni malo por su propia naturaleza. Esta apreciación depende respecto a qué es novedoso. Si alguien renuncia a un mal hábito, se puede decir que este cambio del orden es bueno, y si por el contrario, el índice de delincuencia de un país sube, se deduce que este nuevo conjunto de fenómenos en la sociedad es negativo. Por eso, antes de evaluar si un cambio es para bien o para mal, hay que preguntarse si el orden establecido antes de dicho cambio era bueno o malo. Entrando en materia, podemos ver que la Iglesia se ha actualizado a cada tiempo de la historia. Podemos ver micrófonos y parlantes dentro de sus templos. Hay presencia de la Iglesia en las redes sociales, entre otras actualizaciones. Sin embargo, estos cambios son solo de forma y con el propósito de difundir el Evangelio de una mejor manera. El problema está cuando se quiere adaptar el Evangelio a la moral secularizada de las sociedades actuales, desechando la tradición, pisoteando la sana doctrina y dándole la espalda a la voluntad de Dios. Si se implementa un micrófono de mejor calidad, podemos ver un cambio positivo al respecto del estado anterior, en donde la definición del audio era inferior al leer los versículos de la Biblia por parte del sacerdote al pueblo. Pero si se ocultan o se cambian versículos de la Biblia para que la audiencia no se vea escandalizada, estaríamos enfrente del peor cambio posible, pues el estado anterior es la propia palabra de Dios, que es perfecta, y nos piden que la modifiquemos o que la ocultemos en los púlpitos por corrección política. Quien justifique esto debe replantearse su fe. A este afán proselitista de buscar cambios de doctrina en la Iglesia se le conoce como modernismo. A mí me recuerda un poco a un político populista. El candidato populista les dice a los votantes lo que quieren oír, no lo que deben oír, ya que le interesa que lo voten, no el bien común de la población. Por eso, cuando le hacen preguntas, no responde desde sus convicciones personales ni de sus valores más profundos, sino que sus respuestas son en función de encuestas. Si dice lo que realmente piensa, corre el riesgo de perder votantes. De la misma manera, hay quienes dentro de la Iglesia creen que si democratizamos el Evangelio, se obtendrán más feligreses y así la Iglesia se mantendrá firme y con sus bancas llenas. Sin embargo, esta es una mentira muy tramposa, porque el proceso democrático funciona gracias a que un grupo de entes falibles y dañados por el pecado original decide qué se debe hacer y qué no. Recordemos que Cristo fue crucificado por una deliberación democrática en donde los judíos gritaron crucifícalo. La palabra democracia proviene de la unión de otras dos palabras, demos y kratos. Demos significa pueblo y kratos poder. Así que se refiere a un sistema en donde el poder lo tiene el pueblo. ¿Qué acaso el poder no lo tenía Dios? ¿No será que esta sociedad posmoderna se revela ante Dios desde dentro de la Iglesia y quiere juzgarlo diciendo cosas como: Señor Dios, este versículo es muy machista, y como en el mundo ahora se lucha por la igualdad de género, no lo vamos a predicar, y en vez de eso vamos a abrazar la Agenda 2030 en forma de compensación por tantos años de patriarcado? O bien cosas como: Señor Dios, lamento informarte que te equivocaste en 1 Corintios capítulo 9, versículo 10. Lo que dices aquí es muy homofóbico y transfóbico. Por ende, te vamos a corregir diciéndole a los católicos de poca lectura que Dios es un ser de amor,
misericordia y ternura, que no los puede castigar por amar a quien aman, independientemente de su sexo. Además, lucharemos para cambiar el numeral 2357 de la Iglesia Católica y así facilitar el matrimonio homosexual. Muy bien visto por el común denominador de los posibles nuevos fieles. Cabe resaltar que Dios es un ser de amor puro y de misericordia infinita, pero al igual que es de amoroso, lo es de justo. Por eso necesitamos de conversión. Vaya palabra, conversión. Esta es la que hace perder más votos a los modernistas, pues esta demanda un esfuerzo del fiel por adaptarse a Dios y no Dios a él. Esto destruye la supuesta democracia del Evangelio que proponen los modernistas, devolviéndole el poder absoluto solo a Dios. Podría poner un montón de ejemplos de modernismo, pero para evidenciar esta parte de darle prioridad al humano, que vendría a ser antropocentrismo en vez de cristocentrismo, puedo poner el ejemplo del santo sacrificio de la misa. En años anteriores, previo a 1962, se realizaba únicamente la misa tradicional, también conocida como misa tridentina. Esta, dentro de muchas características, tenía la curiosidad de que el sacerdote estaba viendo en la misma dirección que el pueblo. De esta manera, todos, el sacerdote y el pueblo, estarían viendo hacia el este, porque simbólicamente representa a Dios. Así que estarían todos unidos, el sacerdote presidiendo la misa, claramente, pero todos dirigidos hacia Dios, dándole la centralidad a Él. Sin embargo, luego se empezó a utilizar la llamada misa Novus Ordo, que es la que conocemos comúnmente. En esta, el sacerdote está vuelto hacia el pueblo. Este es un pequeño guiño hacia el modernismo, ya que el sacerdote, al ver al pueblo, ya no está viendo que la misma dirección que el pueblo, sino que lo ve a él, dándole esa centralidad al pueblo. Más o menos como lo que nos encontramos en un teatro, porque lo importante es que el que llega a ver la misa no se sienta excluido, sino que participe y que se sienta entretenido. Así que se le quita esa parte de protagonismo a Dios, ya que el santo sacrificio de la misa se ofrece solo a Dios, y se le empieza a ofrecer al humano. De esta manera se va colando dentro de la iglesia una idea antropocentrista y ya no dedicada únicamente a Dios. También se puede notar con los cantos, ya que previamente se utilizaban cantos gregorianos para mantener esa solemnidad dentro del rito. Podemos constatar nosotros mismos que en una misa Novus Ordo se utilizan cantos y músicas más alegres, más movidas, para el mismo fin: mantener más entretenido, hacer más alegre y que el pueblo no se sienta excluido de la misa. Sin embargo, lo que se está buscando con esa inclusión del pueblo es quitarle prioridad al que de verdad debería estar incluido, que es Dios mismo. Y otro ejemplo que se me acaba de ocurrir es el de la comunión, ya que hace más o menos 50 a 60 años hacia atrás solo se conocía la comunión en la boca, teniendo en cuenta que la iglesia tiene 2000 años. Así que este cambio de hace 60 o 50 años es muy reciente, al igual que la mayoría de los cambios modernistas. Y la parte donde empieza a jugar el papel del antropocentrismo en vez del cristocentrismo es cuando se involucra la forma más recurrente en la actualidad, que es la comunión en la mano. El problema está que antes se tenía firmemente dentro de los valores católicos que solo las manos consagradas de un sacerdote podían tocar el cuerpo de Cristo en el pan, y por eso se pasaba directamente hacia la boca del fiel. Sin embargo, ahora se involucran las manos del fiel, quitándole protagonismo también al sacerdocio, lo cual es poner en duda el milagro de la transubstanciación, también atacado por los modernistas. Y de esta forma ya no sería necesario arrodillarse al recibir a Cristo mismo, y por medio de las acciones se empiezan a cambiar los pensamientos de los fieles, ya que según encuestas es impresionante la cantidad de fieles católicos que no consideran la Santa Eucaristía como el cuerpo verdadero de Cristo. Como pueden ver, todo sigue la misma filosofía de democratizar el Evangelio, democratizar la iglesia, y así con todo lo religioso que se vayan encontrando por el camino. Y para que tengan una idea de lo peligroso que es el modernismo, tenemos estas palabras de San Pío X. El modernismo en la iglesia es el veneno del error, herida profunda,
perversión de la mente, manjar envenenado, desbordamiento de todos los errores e incluso cloaca de todas las herejías. Escrito por el Sumo Pontífice el 8 de septiembre de 1907. Y como esta tenemos otra mención de él. En una ocasión, los modernistas increparon al Papa Pío X para que les permitiera comulgar de pie, aduciendo que los israelitas habían comido de pie el Cordero Pascual, símbolo y promesa de la Eucaristía. La respuesta del Papa fue: los símbolos y promesas se reciben de pie, mas la realidad se recibe de rodillas y con amor. Y alentando nuestras vidas, vivirá en mí y tendrá la vida eterna. Y para terminar con este video, les leeré un versículo que dejará pensando más de uno. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Porque va a llegar el tiempo en el que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Tal vez los modernistas saldrán diciendo que Dios también se equivocó en este versículo. Espero que les haya gustado. Se despide un conservador más.